soy cubana. Hoy justo hace 12 años que llegué a este país, a Bilbao, desde siempre. Y pues aquí estoy. ¿Por qué viniste a Bilbao? Bueno, ya tenía amigas que trabajaban en Cuba, pero eran de aquí, eran vascas y bueno, ya teníamos buena relación y se ofrecieron a ayudarme también, a encontrar un empleo para poder venir, cuando aquello se podía, era un poco más fácil. Y llevaba 6 años intentando marchar a mi país, entonces bueno, elegí Bilbao, fue la oportunidad que se presentó y desde un principio aquí. ¿Cómo fueron tus primeros momentos aquí? ¿Qué barreras te encontraste o en qué contexto? A ver, fue duro por una parte y por otra no. Por otra no, porque me acogió una familia aquí y la verdad es que fueron todo mi apoyo, me ayudaron un montón, estuvieron conmigo todo el tiempo, viví con ellos 7 meses hasta que ya tuve trabajo y me pude ir y empezar una vida sola. Pues bueno, lo que toca, cuando llegas, compartir con mucha gente de diferentes culturas, en una casa pues, con pocas condiciones, pero era lo que había. Yo quería independizarme, me sentía agradecida ya de todo lo que habían hecho. Y bueno, pues el entorno, a ver, somos de culturas muy diferentes. Entonces aquí la gente, pues yo creo que es fiel, que es encantadora, pero también es un poco más fría, es un poco más medida, las relaciones no son desde el principio tan abiertas como suele ser en mi país. Entonces, claro, para mí eso supuso una barrera muy grande. Luego yo en mi país tenía, pues bueno, pues sí que tenía un curro bastante bueno, un trabajo bueno, pero venir aquí, sabes que no iba a encontrar lo mío porque necesitaba el idioma de aquí y no tenía ni idea. Entonces venía preparada para cualquier cosa y así fue. Si lo que toca, pues es lo que toca en estos casos, pues limpiar el hogar, limpiar casas, planchar, hacer recados. Pues sí que tenía una idea ya de cómo podía ser. Así todo, duro. ¿En qué momento decidiste empezar a emprender o que querías emprender un negocio? Bueno, desde que estaba en mi país, pues siempre he sido una soñadora. Nunca me he estado quieta. Pues eso lo aprendí de mi padre y me ha dicho que no hay que parar. Y bueno, me ha ido bien, ¿sabes? Desde que salí sí que quería hacerlo, pero aquí te encuentras con muchas dificultades. Dificultades de idioma, dificultades... Yo vine con 150 euros en mi bolsillo y ropa de verano. O sea, que no podías emprender ni hacer nada con muchas ideas que tenía. Entonces, claro, primero ahorrar y permitirme estudiar. Soy una apasionada de la cocina y bueno, lo conseguí ir a la escuela de cocina, conseguí este oficio, aprenderlo de él también, estuve 5 años y bueno, este proyecto ya lo tenía en mente, pero todavía no estaba decidido y ya ves, llevo 1 año aquí y me ha costado 11 años poder ponerme, pero bueno, al final parece que va. ¿Cómo surgió la idea? Vale, pues eso, que trabajaba como empleada, trabajaba un montón de horas, entonces sentía que me estaba poniendo enfermo ya, porque llevaba 2-3 años sin parar, me levantaba a las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y no regresaba a casa, era mucho tiempo. Y entonces pues estaba deseando tener una oportunidad diferente de trabajo. Así que vine con papeles, con residencia, que eso facilitó mucho las cosas, pero así todo necesitaba estar en una situación menos precaria, porque mucha gente no te considera cuando llega y es buena mientras tú no exiges nada y aguantas todo. Pero mucha gente cuando tú empiezas a exigir unos mínimos, unos derechos mínimos, pues ya se enfada y empieza a sacar lo peor que tiene dentro. Entonces eso era duro. Al final eran horas, sentía que la salud ya no me acompañaba y tenía que cambiar. Entonces en una de las casas que trabajé, pues necesitaban a una persona en una charcutería de aquí que tenía bastante fama y tal, y me propusieron aprender el oficio, entonces bueno, vi los hilos abiertos, como se dice en Cuba, y pues luego quieres más porque sientes también que trabajas para otra persona y no porque me importe, porque siempre trabajas para otras personas y no pasa nada, pero piensas que puedes tener lo tuyo, porque claro, has dejado en tu
tierra gente que necesita de ti. Entonces adquieres cierta responsabilidad y quiero más, quiero una vida un poco más, una vida un poco mejor, que pueda ayudar a mi familia. Entonces luego te empiezas a informar, sabes que hay algunos cursos para desempleados, y ahí me empiezo a formar, pero también tenía que trabajar. Entonces también fue una etapa dura, porque en todo momento pensaba, puede ser muy bonito el proyecto, pero tengo que estudiar el mercado. Tengo que buscar un lugar que sea ideal porque no me puedo permitir fallar. Porque es verdad que cuando vienes el margen de error tiene que ser muy poco, no te puedes permitir confundirte. También me hubiese gustado tener un mítico bar cubano, a lo que no renuncio. O sea, quería un pedazo de mis raíces aquí, en Bilbao, la gente es muy amable, además con los cubanos, bueno, con todo el mundo, pero sí que hay buen rollo entre Bilbao y Cuba. Entonces, pues me fui a la escuela de hostelería, porque en ese momento ya estaba desempleada y entonces encontré un curso que la verdad es que me ayudó en todos los sentidos, porque crecí mucho como persona, maduré. Me gradué de cocinera en la escuela de hostelería de Yoga y bueno, empecé a rular por cocinas, teniendo estos conocimientos de despiece, de partir un jamón, de saber elegir buenas carnes, pues eso ayudó bastante. Luego en la cocina pues empiezas a ver que es un mundo también muy duro, porque por mucho que sepas, soy mujer, soy inmigrante y eso todavía es un handicap. O sea, todavía hay muchos problemas con eso, sobre todo por ser mujer. A día de hoy en la cocina, que es un mundo que parece que dominan los tíos, ¿sabes? Pues hay micromachismos y macros, ¿sabes? Y bueno, ya a nivel sentimental, pues la vida empezaba a ir bien, como ya tocaba, ya tenía una relación, ya quería ser madre, sentía que económicamente y que mentalmente pues estaba ya preparada y entonces claro, ahí tienes que elegir, toca elegir, si quieres pasar tiempo con tu hijo o si quieres estar todos los fines de semana trabajando, porque si tenía que elegir, perdería tiempo conmigo, que ya estaba en camino y dije, que hacer, entonces sí ya decidí abrir esto. ¿Y la acogida a nivel de barrio? ¿Cómo fue? A ver, si igual yo fuese de aquí, yo creo que también la gente, no es pensar que se fíen o no, sino que yo creo que vivimos en un barrio que es muy multicultural y todo, pero este tipo de negocios que son típicos de aquí, en Cuba por ejemplo estas cosas no las ves, pues la gente alguna gente tenía reserva. Yo llevo un turbante de normal, de tela africana, y me cubro un pelo. Entonces, claro, la gente tenía esa tendencia a confundir si es otro halal. Pero claro, el cartel decía charcutería, pero así todo, la gente me veía y lo que pensaba era eso, era un halal. Entonces muchas veces estaba yo aquí, todavía entraba poca gente y oía una pareja discutiendo, que es musulmana, que eso no vende el cerdo. A ver, no en plan, pero lo decían así porque creía que es una realidad, no vende el cerdo, venden otras cosas, oye, es así. Y claro, ella decía, pero dice charcutería. Entonces tiene que haber cerdo ahí dentro, porque una charcutería es esto. Entonces claro, esas cosas, pues bueno, cuesta un poco más. Que la gente piense y esté segura de que tú haces bien un oficio que de normal es de aquí. Entonces, claro, pues mulata, con un turbante en la cabeza, pues ¿qué me salva? Que también llevaba años en la ribera. Entonces, no me llamaban Anila ni Ani, al final la charcutera. Entonces eso ayudó porque, claro, la gente entraba abajo, pues que te has animado, que te has puesto. Queda mucho por hacer. Es muy difícil porque somos migrantes, somos madres, la familia está en otro sitio y es verdad que todavía la sociedad yo creo que no está a la altura. Sí, porque una persona pues como yo por ejemplo llegué con papeles, estaba regular, pero la gente que no está regular, una chica que no está regular, africana, boliviana, cubana, nos falta mucho, estamos muy verdes. Y ciertamente pues, Diputación y otras entidades que tampoco te sé decir así con claridad, sí que se han
que la vida es tan dura, de empezar, sola aquí, sin tu familia, sin tanto apoyo que necesitas. Para la familia es un apoyo importante. Yo me sentí perdida y no me ha ido mal, pero he estado en muchos momentos en que me he sentido fatal. Que te hacen la típica pregunta, ¿qué haces aquí? Soy mujer, soy mulata, soy inmigrante, soy lesbiana. O sea, son muchas cosas, son muchos factores. Como yo, hay miles y yo sigo considerándome muy afortunada, aunque ha sido duro, porque es súper importante estar regular, porque no tener papeles ya es horrible. Es verdad que me he esforzado mucho, que han sido muchas horas, es muy constante y está el factor suerte. A veces digo que tengo unos amigos que no merezco, pero creo que sí. Entonces eso ha sido fundamental, porque la soledad, sentirte solo, estar muy lejos. Ya hace 12 años que estoy aquí y todos los días me acuerdo que no está mi familia. Yo tardé 2 años y medio, cuestiones burocráticas, en volver a verles. Y me acuerdo de mis padres todos los días, de mis hermanos. Entonces, es muy duro. Es muy duro. Ahora estoy bien, tengo una familia, siempre mis amigos que me apoyan, pues estoy aprendiendo también. Tengo mi casa. Bueno, tengo mi deuda con el banco como todas, pero tengo mi casa. Y suerte. He tenido mucha suerte. Porque creo que hay muchísima gente que también se ha sacrificado, incluso más que yo. Y todavía no lo consigue. Pero bueno, siempre digo lo mismo. Hay 4 malas personas y el resto creo que está calidad. Hay que descubrir más, hay que hacer más, hay que tender más la mano. Pero creo que la calidad humana aquí en este país, en el País Vasco me refiero, bueno, no sé, no he estado en otros sitios, creo que la gente es eso sí. Y hay gente muy buena, muy válida, dispuesta a ayudar, lo veo todos los días en este barrio, que es maravilloso, tan mezclado, tan bonito, que aprendes tantas cosas todos los días. Hay cosas buenas y malas como en todos los sitios, pero creo que estoy en el lugar que quería estar. Y no me arrepiento. Creo que vendría, si tengo que elegir otra vez, elijo Bilbao, elijo poner un negocio en San Francisco y elijo vivir aquí.